Caminando de la mano con Jesús encontramos el verdadero propósito. Bienvenidos a este nuevo episodio de Mi Encuentro con Jesús. Bendiciones, hermanos. Qué placer tenerles por aquí nueva vez en una nueva entrega de Mi Encuentro con Jesús. Hoy con el privilegio de tener una conversación con una chica que es de verdad, es un ejemplo de cómo esperando en Jesús y siendo obedientes y disciplinados y siguiendo sus pasos, podemos encontrar los propósitos que Dios tiene para nosotros. Ella es Carla Zacarías. ¡Aplauso, aplauso! Carla, qué placer tenerte aquí con nosotros, de verdad que sí. Sabes que supe de ti en pandemia por la red social y tú hacías unos live que nos conectaban cuando no estaba trancado en esos días. Y yo me conectaba a tus live, tú sacabas tu Biblia y empezaba y yo, wow, me gusta, qué ministerio. Porque en ese momento donde teníamos tanta necesidad de escuchar palabra de Dios, personas valientes que prendieran una cámara y que llevaran el ministerio de Dios por esa vía que era la que teníamos en las manos, era de aplaudir. Y hoy tenerte aquí sentadas ambas, hablando desde el amor de Dios en nuestras vidas, para mí es un privilegio y un placer. Y honro tu vida. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Amén, amén, qué hermoso. De verdad que gracias por invitarme. Yo digo que qué bonito, ¿verdad? Cuando somos escogidos para hablar de Jesús. Amén. Qué personaje, ¿verdad? O que sea, de nuestro Padre. Y que damos ese sí. Y ese sí impacta a tantas personas que nosotros ni tenemos en cuenta en el momento que estamos diciendo que sí. Yo estoy también súper contenta, muy emocionada de estar aquí, porque yo sé que hoy vamos a hablar palabra de Dios. Amén. Y creyendo en el nombre de Jesús, que este podcast va a impactar, va a edificar y va a ser de bendición para muchas almas. Amén, gloria a Dios. Así que Dios siga bendiciendo tu vida, Judy, y a seguir llevando hasta los confines de la tierra este evangelio. Amén, gloria a Dios. Qué bueno que fuimos llamadas y fuimos obedientes. Dijimos, sí, Señor, aquí estamos para lo que tú digas. Así es. Gloria a Dios. Carla, mira, yo hice una inducción de ti, ¿verdad? Yo dije quién es Carla y yo más o menos dije, ¿verdad? Que por la red social y que tú tenías un proceso de espera. Entonces, para los que no te conocen, ¿verdad? Que quieran conocer quién es Carla. Pero ¿quién es Carla ante los ojos de Dios? ¿Quién es? Bueno, yo diría que Carla es una hija muy amada por Dios, que ha conocido su fidelidad, que ha conocido quién es Jesús. Amén. Y que conoce quién es su padre, que sabe que la espera en el Señor en todas las temporadas, porque no solo para un esposo o no solo para un sueño, un anhelo que podamos tener, sino que la espera en Dios en cualquier temporada siempre va a ser para bendición. Entonces yo creo que desde la mirada de Jesús, ¿quién es Carla? Es una hija amada por Dios que ha conocido su fidelidad y que ha conocido quién es Dios. Ay, amén. Excelente. Carla, te dije cortico. Eso fue así, pam, pam, ven, Judy. Carla, ¿y cómo fue ese primer encuentro con Jesús? Que tú dijiste, mira, me encontré con Jesús. ¿Cómo fue? ¿Cómo lo experimentaste? Mira, realmente yo siempre de toda mi vida había escuchado de ese Jesús. Mi familia ha sido muy creyente. Entonces, bueno, nada, desde pequeña, siempre, todos los domingos, señor, yo estaba en la iglesia, todos. Incluso me criaron de tal forma de que, un ejemplo, mi familia puede que algunos domingos no iba a la iglesia, pero ya yo estaba activa en la iglesia. Excelente, bien. ¿Qué pasa? Que luego pasa, ¿verdad?, un proceso en mi vida y hablo con una amiga y le pregunto, mira, ¿qué hago? Estaba en una relación muy tóxica y le digo yo, mira, ¿qué puedo hacer? Esto es una locura. Y me dice, tú tienes que ir a mi iglesia. Y ahí es que voy por primera vez a una iglesia evangélica. Dios. Entonces, luego en esa iglesia, pues ahí conocí aún más de cerca quién era Jesús. Y ese primer encuentro fue en un retiro. En un encuentro, así le llamaban, como en un encuentro, en un retiro. ¡Wow! Este proyecto nace de un encuentro con Jesús, que yo fui también en la iglesia, de 3 días. Esos son poderosos, esos retiros. Ay, manita. Entonces, bueno, nada, fui a ese retiro y de verdad que puedo decir que ese retiro fue un antes y un después. Fue mi primer retiro, ¿verdad? En una iglesia evangélica, porque había ido a otros, pero católicos y demás. Pero ese fue mi primer retiro en una iglesia evangélica y te puedo decir que yo vi a Cristo cara a cara, o sea. Gloria a Dios. Eso fue poderoso. Es así, como
ahí yo pude entender quién realmente era Jesús. Porque te hablaban de Jesús, ¿verdad? Tú Jesús, pero ajá, y Jesús, y entonces, Claro, gloria a así Dios. es. Y tú, Entonces, en ese, Ah. ahí fue mi primer encuentro. Y tú sabes que como esos encuentros, ya tú haces de eso ya un hábito de buscarlo siempre. no quiere más. De esa disciplina. Y bueno, ya tú sabes, ese altar encendido en mi habitación. Cuando Ay, yo era gloria a Dios, soltera, gloria a ese Dios. altar encendido en mi habitación. Y oye, yo tenía todo un espacio. Eso era muy bonito, ese cuarto de guerra. Y qué hermoso, porque realmente ahí es que uno cultiva, tú sabes, esa comunión íntima con nuestro Dios, que es necesario. Es necesario, realmente ese es el pan de cada día. Si tú te desconectas, eso son como las relaciones. Si tú tienes una relación y ok, es cierto que, por ejemplo, en amistades somos amigas, no tenemos que hablar todos los días, pero yo sé que si a ti te pasa algo, yo voy a estar ahí, que si me pasa, tú estarías aquí. Pero ¿qué pasa con la relación con Dios? Si tú la enfrías, se cae. Y no por parte de Él, porque Él siempre está ahí para ti. Sí. Sin embargo, cuando tú pierdes esa conexión con Él, pues entonces ya la vida tú la llevas de rienda suelta y no la llevas agarrada de Él. Carla, en una palabra, ¿cómo tú definirías a Jesús en tu vida? Misericordia. Misericordia. Sí, creo que es lo que más ha tenido conmigo, lo que más... Hay una pregunta que creo que me voy a adelantar aquí, ¿verdad? Pero esa preguntita decía como, ¿cómo puedes definir tu relación con Jesús, pero en la actualidad? Como En que, la actualidad, ujú, sí, ahora mismo yo te 100%. podría decir misericordia. O sea, Misericordia. he visto cómo la misericordia de Dios literalmente me ha perseguido. Como dice la canción, la bondad de Dios, tu fidelidad sigue persiguiéndome, la misericordia de Dios sigue persiguiéndome y he visto lo bueno que es Dios. Gloria a Por más Dios. procesos, Dios sigue siendo misericordioso y sigue siendo bueno. ¿Y sigue siendo fiel? Y sigue siendo Siempre. fiel. Carla, tú tienes un podcast que se llama Entre Historias. Ese es, Entre Historias, es una línea, ¿verdad? De Dios como centro. Dios como centro. ¿De dónde nace? Mira, Entre Historias nació en pandemia. Lo que yo veía. Sí. Yo sabía que por ahí Esos venía. lives y demás. Entonces, ¿qué pasa? Pasa pandemia. Y en ese tiempo, tú sabes, ya luego todo vuelve como a la normalidad, el trabajo, ya yo no podía hacer los lives en la noche, ya todo era diferente, la verdad. Y por un tiempo, en verdad, esos encuentros tan bonitos y tantos frutos que dio, pues mermaron. Pero llega un momento que ya cuando me caso, el Señor vuelve y me trae a memoria lo que se construyó, lo que Él construyó, porque uno no construye nada, es No, Cristo en simplemente. nosotros. Y lo que Él construyó en pandemia y me lo trajo a memoria. Y Él me dice, vamos a hacer una nueva temporada con esto. Y ahí surge Entre Gloria a Historias. Dios. Tú nos comentabas ahorita que tú tuviste, que no me quiero perder esa parte, Ay, mi que madre. tú me decías que tú fuiste a un encuentro, ¿verdad? Porque tú tuviste como este acercamiento con esta amiga que te habló Sí. de Jesús, ¿verdad? Y que ahí por un proceso de una relación, ¿verdad? Podemos decir entonces que tú fuiste a los pies del Señor por un proceso que te llevó a sus pies, pero tú conocías de Jesús, ¿verdad? Sí, sí. Sin embargo, tú no tenías una relación con Él hasta Así ese es, momento. Hasta ese momento. No Excelente. practicaba la palabra, no era, tú sabes, como dice el libro de Santiago, sed oidores, pero también hacedores. Entonces en ese momento éramos solo oidores. Solo oidores. Tú sabes, de ese Dios que está allá y uno aquí. Yo creo que más que todo, en ese retiro yo pude darme cuenta que Dios no estaba muerto, Dios estaba vivo. Que Dios está vivo y está ahí Ujú. cerquita de nosotros. Y está vivo, así es. ¿Y cómo fue tu proceso de soltería? Luego de esa ruptura que nos comentas, ¿cómo fue ese proceso de soltería para luego entonces pasar a ese propósito que Dios tenía para tu vida? Que es de lo Amén. que estamos, pues, no de lo que vamos a hablar totalmente, pero sí en base a tu testimonio. Claro que sí. Mira, luego, bueno, nada, ese tiempo de espera, wow, fue mucho tiempo. Yo ahora lo veo mucho tiempo, pero la verdad que no ¿Qué fue tiempo? tanto. ¿Qué tiempo? Yo creo que fueron como 3 años y algo, la verdad. Orando. Orando, guardada para el Señor, creyéndole a Dios, ¿verdad? Que esa promesa iba a llegar en su tiempo. Al principio hay que ser sincero. Entre Historias es un podcast que nosotros realmente llevamos a las personas, a ministros, a servidores, a adoradores, a pastores, lo llevamos, pero para que las personas puedan ver quién está detrás de ese ministro, de ese adorador, porque muchas veces uno lo ve todo muy santo y que no tienen errores, y al final todos cometemos errores porque todos somos pecadores, tú sabes, Claro que sí. todos, no importa que tú tengas un altar y yo tengo un escritorio en mi trabajo, o sea, al final todos estamos en este camino a la santidad. Así Y es. eso es cada día, esto es constante. Entonces, Entre Historias nace también por eso, porque queremos llevar la vida real de una persona cristiana. Por mucho tiempo yo vi muchas cosas y mucha pantalla y yo decía, pero esto no es real. Sí. Entonces, por esa también necesidad, pues surge ese espacio tan sincero, tan espontáneo, que la gente pueda ser quien es.
tú sabes. Y Entonces, la pregunta que me hiciste fue el tiempo de espera. Bueno, en ese tiempo de espera ya yo me voy por otro lado, Judy, tú me tienes que no, ayudar. está bien, estamos bien. Y tú en ese mismo momento me puedes responder también cómo fue ese proceso de espera. Buenísimo, Claro, y así ya. Bueno, entonces en ese proceso de espera, ahí sí duré como 3 años y algo, como te Sí. comentaba. Y hay que ser sincero, y esto, por eso uní lo de Entre Historias, porque fue desesperante al principio. Tú sabes que uno siempre escucha, no, que en la espera hay bendición. Claro, en la espera hay bendición. Y hermoso, y Cristo lo hace y lo hace perfecto. Pero sí, al Pero- principio me desesperé, al principio pensé que no iba a llegar. Eso era un área muy importante para mí. Tú sabes que hay áreas que son tan importantes para el ser humano y esas son las que Dios usa para transformarnos. Es Esas son, ahí. es ahí la que Dios te Y forma. que por aquí, ven. Y con la que te forma el carácter. tú El sabes. carácter. Entonces, bueno, luego de ese tiempo, sí te puedo decir que eso fue como una temporada de desesperación, pero luego de un tiempo, en verdad, ya yo descansaba en Dios. Porque una cosa es decir, ay, descanso en el Señor. Mira, hay que estar bien sujetados a la palabra y sujetados a Cristo para hacer esa palabra viva en tu vida. Porque hay muchísimas frases bonitas, el tiempo de Dios es perfecto, sí, Ajá, pero ¿y lo que tú estás cómo? esperando, Pero tú ¿y cómo sabes. mientras esperamos? Claro, entonces, sí, pero ya luego después que entendí que cuando Dios da una palabra es fiel, yo creo que ahí ya tuve mucha paz y entendí que en la espera hay bendición. Entendí que por ese hombre que yo estaba orando, él también estaba orando por una mujer. Y yo necesitaba ser esa mujer para cuando ese Gloria a hombre Dios. llegara. ¿Y cómo tú entendiste eso? Que esa era tu oración contestada. ¿Cómo tú pudiste ver, mira, esta es mi oración contestada? Porque yo sé que en la soltería, ¿verdad? Pues no llegan de todos los lados. ¿Y cómo uno puede discernir cuando viene de Dios y cuando realmente... Mira, yo había tenido experiencia de que ya varias veces habían llegado varias personas, ¿no? Que yo soy Yo soy el mandado. yo soy el hombre que Dios tiene para ti. Dios me lo dijo. Y yo, ¿cómo? ¿Y cómo te lo digo? ¿Sabes? Entonces ya como yo estaba escuchando, ya yo venía de escuchar eso varias veces. Cuando llega, ¿verdad? Quien hoy en día es mi esposo, que bendecimos su vida en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. A mi amado esposo, Amén. Kevin. Y cuando él llega, tú sabes, pasa lo mismo, como que no, que yo soy el hombre que Dios tiene para ti. Yo, gloria a Dios, pero si Dios te lo dijo a ti también, me lo puedes decir a Tienen mí, que hablarnos a porque ambos. he entendido que así mismo como Dios le puede hablar a otra persona, también me puede hablar a mí. Así Y es. en la Biblia vemos que cuando el Señor quería enviar un mensaje, Él lo enviaba y Él se aseguraba de que el pueblo, de que ese profeta entendiera. Claro. No es que Dios que te va a enviar código, Él te va a enviar código, pero cuando Él necesita que tú entiendas la palabra, porque tú eres la escogida para eso, créeme que Él te lo va a hacer entender. Y entender que la relación con Dios, un ejemplo, la mía con Dios, la tuya con Dios no son iguales. No son iguales, claro. Los que hijos no. ninguno son iguales. Así Y es. así mismo es en el Señor. Entonces el trato también es muy diferente. Dios sabe con qué tú entiendes. Claro que sí. Tú sabes, Dios sabe cómo yo puedo escuchar la voz de Dios, con que Él me Amén. quebranta. Entonces, bueno, luego de eso duramos un tiempo esperando. Él estaba orando y yo también estaba orando. Te puedo decir que duramos más de 8 meses en oración. En oración. Él esperándome Que porque encima él después sí, él sí ya tenía esa confirmación de Dios. Pero está esperándola. Así Gloria es. a Dios. Pero esperó y me di cuenta que esa era la persona que Dios tenía para mí. Cuando el Señor me dice, Él tiene el corazón. Él tiene un corazón conforme al mío. Gloria a Dios. Y cuando el Señor me dijo eso, yo dije, ya. Claro, pasaron muchas cosas más, ¿verdad? Muchas confirmaciones. Yo le ponía, Señor, y será. Mira, Padre, si es así, y oraba con Él y decía, Padre, muéstrame. Muéstrame, dame una señal. No fueron una, no fueron muchísimas. Fueron Yo muchas. trabajaba lejísimo en mi aeropuerto, en un aeropuerto, y llega una persona allá y me dice de la nada, una profeta enviada por Dios, me dice, no le hagas el fuego al hombre que Dios tiene para ti. Gloria a ¿Cómo Dios. esa persona No te sabía, diré, pero ¿qué tú sabes? fue? Entonces, al final, Dios, por eso te digo, que Dios te hace entender. Es Dios que te Dios es hace Dios. entender. Es que Dios es Dios. algo que tú dices, y es eso, Dios nunca te va a dejar la cosa donde tú tengas que dudar. Y más cuando tú estás, como tú dijiste, yo pasé mi proceso. O sea, tú no dependes de Dios. ¿Qué cosas tuvo Dios que cambiar, que transformar en ti antes de entregarte esa promesa? Wow, muchísimas. Y sigue trabajando muchas también, ¿eh? Es un proceso, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo digo que cada vez sigo conociendo más a Jesús. Amén. Él sigue trabajando muchas cosas en mí. Me he dado cuenta en estos últimos años que somos, wow, tan pecadores, de verdad que necesitamos vivir humillados ante el Señor. Porque esta carne no quiere nada bueno. Entonces, yo creo que lo más que el Señor trabajó conmigo en la soltería antes de casarme fue el hecho de que dice la palabra, mujeres estén sujetas a sus maridos. Wow, yo venía, Judy, de ser muy independiente, yo ganaba mi dinero, una mujer que resolvía toda mi vida. Crecí tratando con la capa de Mujer Maravilla y todo se me daba. Yo entendía que no necesitaba a nadie porque todo se me daba conmigo, con Dios. O sea,
Ya yo tenía un mundo armado, un mundo preparado y wow, que encajar a otra persona y que esa persona fuera ahora, no, y ahora tengo que conversarle mis planes. Eso era rarísimo. Que tengo que conversar lo que yo quiero, pero lo que yo quiero, o sea, no tengo que conversarlo con otra persona, o sea, entonces ahí el Señor fue trabajando hoy en día uno escucha la palabra sumisas y uno cree que es lo que el mundo te ha vendido. Pero realmente la palabra habla de que tenemos que estar sujetas a nuestros esposos, que debemos de escuchar lo que ellos son la cabeza de Gloria a nuestro Dios, hogar. gloria a Y yo Dios. creo que eso es uno de los temas y una de las cosas que el Señor más no trabaja hoy en día en las mujeres de la actualidad, porque no es fácil. No es No es fácil, y fácil. menos cuando tú vienes con una vida de autosuficiente, de que tú todo lo has logrado. Yo había logrado tantas cosas en el mundo, Judy, que yo decía, entonces ahora, ok, A en someter. Dios. Entonces está bien, sometida a Cristo y ahora un hombre. No, Qué lío. mira, es duro. El- Pero luego el Señor me iba mostrando que había bendición. Entonces, en ese momento en que estábamos conociéndonos, que ya yo había dicho, sí, Señor, voy a hacer tu voluntad, yo sé que ese es el hombre que tú tienes para mí, el Señor, antes de casarnos, ya me iba transformando. Y yo veía que él me decía algo y yo que no lo vamos a hacer así. ¿Pero qué por dónde? Y óyeme, porque no quiero. Y era increíble como cuando hacíamos, ¿verdad? Y llegábamos a un acuerdo, había bendición número 1 y número 2, que cuando él decía algo y yo tomaba en cuenta lo que él decía, también había bendición. Gloria a Entonces Dios. ahí me di cuenta que Dios respalda al sacerdote. Dios respalda. Así que mujeres, atención, Dios respalda al sacerdote, escúchelo mucho y entienda que Él es la cabeza de nuestro hogar. Él es la cabeza de nuestro hogar y la palabra, miren, no podemos torcerla, no podemos coger un poquito un sí, un poquito no. La palabra es la palabra y yo creo que Jesús habla muy claro, ¿verdad? En ella de cómo debemos de estar tanto los hombres como las mujeres. Queremos un hombre que nos ame como Cristo amó a la iglesia, Amén. pero nosotras no queremos entonces estar sujetas a vuestros maridos, como dice la palabra. Como dice la palabra de Bueno, Dios. lo dejo ahí. Carla, en ese momento de soltería, ¿hubo algún versículo que haya sido tu promesa, que tú hayas podido ver? Entonces, ese Oye, me llegó versículo, como mira, esa fue mi promesa en mi soltería, míralo aquí donde está cumplido. Bueno, mira, yo me agarré a este versículo que está en Éxodo 34:10. Lo voy a leer de esta Cuéntanos. Biblia hermosa que me acaban de regalar. Ay, Gracias a todo el equipo de Mi Encuentro con Jesús. ay, qué lindo que sea Entonces, bendición. Éxodo 34:10, señores, yo me agarré de esa promesa, eso fue algo poderoso. Y él contestó, he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Gloria a Eso de verdad que me daba fuerzas cuando yo pensaba que no iba a llegar, cuando yo decía, ¿será que mi fe es muy loca? Porque yo estaba activa, o sea, mi fe a tope y yo te puedo decir que hasta recibía que sí corazoncito por Instagram y tú sabes que eso es verdad, siempre van a existir, estamos en Claro. este mundo aunque no somos de este mundo y que si un fueguito por Instagram y que si hola y yo, Dios te bendiga, ya el Señor me entregó mi esposo y yo estoy en la espera de él y bueno, lo voy a conocer en su tiempo, más nunca me hablaba. Gloria a Dios. Pero era no había llegado, Kevin no había llegado en mi vida, yo lo hacía por Tú lo- fe, por porque yo fe. sabía que el hombre de Dios iba a llegar a mi vida y no, Y iba no a ser iba por a ahí. ser por el fueguito de Instagram. Aunque Dios usa los escenarios a su favor y Dios como Él usa quiere. todo, así Pero es. es como tú decías al principio, cuando las cosas vienen de Dios, de verdad que tú no vas a tener esa duda. Tú vas a sentir paz y tú vas a ir dando pasos, pero pasos con Él. Y esos son los que te van a garantizar que va a ser algo exitoso. Carla, si nosotros tenemos ahora una joven, ¿verdad? Que está mirando este espacio, que está mirando, ¿no? ¿Verdad? Por aquí. Y está al lado, como diríamos, ¿Cómo, de cómo, cómo está? rendirse. Al lado de Ah. rendirse. Ya me voy a rendir porque tengo mucho orando y estoy buscando la vuelta y no se nos da. ¿Qué tú le dirías desde tu experiencia y desde ese testimonio tan bonito de poder esperar la promesa de Dios? Porque la promesa de Dios, cuando Él promete, Él cumple. Dios no es un hombre de mentira, ni es un hombre de quedarnos mal. ¿Qué tú le dirías a esas chicas o a esos varones? Porque también pasa, ¿verdad? Que hay muchos hombres también esperando esa chica que viene de parte de Dios. ¿Qué tú le dirías desde tu experiencia que te ayuda a ti a seguir esperando en Cristo, aun cuando no veíamos nada? Así es. ¿Cómo Bueno, lo nosotros, hiciste? nosotros caminamos por fe, no caminamos por vista. Amén. Aquellos que han, ¿verdad?, creído y han entregado su vida a Jesús. Y entender a todas las que nos están escuchando y los que nos están escuchando que todo lo que Dios hace es bueno. Cuando yo entendí eso, yo decía, wow, es que sea lo que sea que el Señor tenga para mí va a ser bueno. Porque en un Amén. momento de mi vida yo llegué a tenerle miedo a la bendición de Dios. Y Wow. si es de Dios, ¿por qué le vamos a tener miedo?
Entonces Gloria no a conocemos Dios. quién es Dios. Entonces que entendamos que la bendición de Dios no añade tristeza y que todo lo que Él hace es bueno, agradable y Y perfecto. perfecto. Y encaja a la perfección con el plan que nosotros tenemos en nuestras vidas. Pudiera decir que Dios no une matrimonios, Dios une propósitos. Eso lo hemos escuchado muchísimo, Sí. pero es muy diferente a decirlo que a vivirlo. Y hoy en día, vivir en ese propósito del Señor todos los días, yo digo, wow, esta fue la mejor decisión. Y qué bonito que un matrimonio todos los días se levante y pueda decir, esta fue mi mejor decisión. Porque Gloria número a uno, Dios. agradamos al Señor. Y número dos, todos los días me doy cuenta que Él es el propósito. O sea, Gloria a eso es algo Dios. sorprendente. Entonces, Ay. esperen confiadas, esperen confiados y sepan que quien está con ustedes peleando la buena batalla es Cristo. Él nunca ha perdido una batalla y no te va a entregar algo que no sea para ti. Lo que es para ti, Él te lo va a entregar. Y créeme que lo que es para ti va a encajar a la perfección. Gloria a Dios, Carla. De verdad que escucharte decir esto en este tiempo donde para nada es un secreto que allá afuera hay muchas personas esperando una promesa y que en la vida cristiana, cuando tú estás sujeta a la doctrina de Dios y a vivir bajo los mandamientos del Señor, esperar a veces de verdad que se vuelve un poquito desesperante, pero cuando tú confías, tú esperas, tú dependes y tú te anclas en la palabra de Dios, pues el resultado al final va a ser de bendición, porque todo lo que viene de parte de Dios no vaya de tristeza. Amén, amén. Carla, gracias por tu tiempo en este espacio, de verdad que me siento como que te conozco toda la vida hablando Ay, aquí sí. contigo. Pues nada, de verdad que un placer poder tener este episodio nueva vez con ustedes. Sé que va a ser de gran bendición. Amén. Gracias de verdad, Carla, nueva vez por tu entrega y por ser de luz a tantas personas que yo sé que van a conectar de parte de Papá Dios. Muchísimas gracias por Amén. estar hasta Gracias aquí. a ustedes. Nos vemos en un próximo episodio. Esto fue Me Encuentro con Jesús. Dios les bendiga. Paso adelante, siento la libertad en este nuevo comienzo. Encuentro mi